Hola niños, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase, acaba de comenzar la grabación. Ya, por lo tanto, vamos a partir pasando la lista igual que siempre. Ya, voy a nombrar solamente a los que están. Johans. Presente. Muy bien. Ofranica. Ella lo escribe a través del chat. Dante. Presente. Cristian. Presente. Muy bien. Joaquín. Presente. Antonella. Presente. Muy bien. Joan. Joan. Presente. Muy bien. Y Yandri. Presente. Ya. Vamos a dar inicio a la clase de inmediato, porque si no después no nos alcanza el tiempo. Gracias, Ofranica, por contestar. Y le vamos a ceder la palabra a la profesora Paz, que nos acompaña hoy día y que nos va a empezar a acompañar en todas las clases de historia, al igual que la profe Carola en las clases de lenguaje y matemática. Profesora Paz, le cedo la palabra. Bueno, hoy día yo les quiero presentar un video sobre los conceptos de historia que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Me avisa, profesora, cuando esté presentando? Sí, yo le aviso. ¿Ahí? Sí, ahí ya se cargó. ¿Me avisa si se escucha, por favor? Sí, se escucha súper bien. Democracia es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. Consiste en que los ciudadanos de un país participan en la elección. ¿Cómo? Se escucha con eco. Entonces tengo que apagar mi micrófono, yo creo. A ver, es que si apagas el micrófono no se va a escuchar. ¿Tienes prendido además el celular? No. No, estás conectada solo con el computador. Voy a ver si me saco el audífono, se escuchará. Ahí se está presentando. Voy a ponerlo de nuevo entonces. Democracia es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. Consiste en que los ciudadanos de un país participan. Hay dos pasantes. Uno que dice pasante y presente y otro que dice pasante. A ver. Déjame ver. Deja de presentar y vuelve a ponerlo y con los audífonos, porque yo por eso me pongo audífonos, porque se escuchan mejor los videos. Con los audífonos puestos. Ya, y ahora vuelve a presentarlo. Voy a aprovechar de poner presente a los que se ingresaron, que es el Kevin, el Patricio. Kevin, Patricio, y la María. Son los tres que ingresaron recién, si no me equivoco. Ya pasa, veamos si se escucha. Ya. Democracia es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. Consiste en que los ciudadanos de un país participan en la elección de quienes van a gobernar y en la toma de decisiones políticas de este gobierno. Esto se hace usando el derecho del voto cuando somos mayores de edad. Socialismo es un sistema de organización social y económica. El principal fin es la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con reparto de riqueza igualitaria. Reforma estructural
es el conjunto de medidas que modifican la estructura de una economía, es decir, reformas que se realizan en el marco institucional y regulatorio en el que operan los agentes socioeconómicos. Sus principales objetivos es el refuerzo de una economía privada, derecho del individuo o las organizaciones a la posesión, el control y la disposición de un bien. Medios de producción. Es un recurso económico que posibilita a los productores la realización de algún trabajo, generalmente para la producción de un artículo. Los proyectos políticos que conocimos fueron: derecho. Defendía la propiedad privada y el rol limitado del Estado, la burocracia en la economía. Su principal partido fue el Partido Nacional. Su referente fue Jorge Alessandri, quien fue presidente de la República entre 1958 y 1954. Polarización. Es el proceso por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. También se refiere a las facciones extremas de un partido político que ganan espacio o apoyos dentro del mismo. Centro. Su lema era Revolución en Libertad. Propusieron ayudar a los sectores populares y a la clase media a través de creación de organizaciones sociales. Su partido fue la Democracia Cristiana. Su referente fue Eduardo Frei Montalva. Izquierda. Su programa se llamó Vía Chilena al Socialismo. Buscó cambiar el sistema capitalista por uno socialista. Su referente fue Salvador Allende, quien fue elegido presidente de la República en 1970, gracias al apoyo de la Unidad Popular. Izquierda. Su programa se llamó Vía Chilena al Socialismo. Buscó cambiar el sistema capitalista. Con este vocabulario podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los proyectos políticos? ¿Qué es la democracia y cómo podemos romperla? Eso sería. Muchas gracias, Paz. Ya. Paz, igual se escucha un poquito de eco, no sé por qué, porque tienes puesta el audífono, así que si pudieras silenciar tu micrófono, por favor, porque me escucho yo misma. Ya. Ya. Bueno, chicos, ahí estuvimos viendo un poquitito, recordando con lo que nos ayudó Paz, sobre los conceptos de la clase anterior, ¿ya? ¿Por qué debíamos recordar los conceptos de la clase anterior? Porque en esta guía vamos a seguir avanzando y vamos a ver lo que fue el golpe de Estado. Ya les voy a mostrar la guía. Entonces, Dante, si nos puedes ayudar, por favor, con la lectura del inicio de la guía. Vale. El golpe de Estado de 1973. Con el El golpe de inicio, Estado. más arriba, Dante, donde dice inicio. En esta clase, En esta clase tiene como enfoque describir el golpe de Estado de 1973 a partir de fuentes primarias y testimonios de la época, realizado un análisis desde mirada de la empatía e imaginación histórica, participando en conversaciones grupales, expresando opiniones fundamentadas y respetando puntos de vista. muchas gracias, Dante. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué han escuchado ustedes sobre el régimen militar que comenzó en 1973? ¿Hay alguien que haya escuchado algo sobre el régimen militar? No sobre el golpe de Estado, que fue lo que ocurrió solamente ese año, en 1973, sino que del régimen militar, cuando gobernaron las Fuerzas Armadas. Esos años que ellos gobernaron se llama el régimen militar. ¿Alguien ha escuchado algo sobre ese tiempo donde los militares tenían el poder? Chicos, Yandri, ¿alguno de ustedes ha escuchado algo a sus papás, en las noticias, algún vecino, algún tío? ¿No ha escuchado nada sobre el régimen militar?
Bueno, ustedes son muy pequeñitos, ya los que vienen antes de ustedes probablemente recuerden algunas cosas de lo que nuestros papás, por ejemplo, nos hablaban. Yo tampoco estaba en esa época y fue un tiempo donde no tuvimos presidente y las Fuerzas Armadas fueron las que tomaron el poder, ¿ya? Entonces vamos a leer un poquitito esta introducción que aparece aquí sobre el golpe de Estado, acá. Y la va a leer Cristian, por favor, ¿nos puedes leer acá donde dice el golpe de Estado de 1973? Ok, voy a empezar. Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, realizado en las Fuerzas Armadas y Carabineros, se produjo un quiebre de la democracia, al poner fin de manera violenta al gobierno de Salvador Allende e instalar una dictadura. En esa época de suma importancia, los testimonios de las personas que vivieron aquella situación, ya que cuentan con datos revelantes frente a un suceso que marcó la historia de nuestro país con el golpe de Estado. Muchas gracias, Cristian. Acá, por ejemplo, dice que es un hecho muy importante, pero también dice que en ese momento, cuando las Fuerzas Armadas se toman el poder, se convierte en una dictadura. ¿Quién sabe lo que es una dictadura y cuál será la diferencia entre dictadura y democracia? María. Más o menos, no sé mucho. Dictadura creo que es cuando el gobierno te impide algo, o sea, te impone. Cuando el gobierno impone algo, ¿cierto? O sea, no tenemos derecho a opinar sobre lo que queremos. Ya tenemos una persona que da órdenes y los ciudadanos deben cumplirlas. Y nosotros ya habíamos pasado por eso después de la independencia. ¿Se acuerdan que por eso tuvimos independencia? Porque nos mandaba un rey, que era Luis VII. Él nos mandaba y nosotros teníamos que hacer caso. Luego pasamos con la guerra de la independencia. Cristian, silencia tu micrófono. Gracias. Luego pasamos por esta guerra de la independencia y ganamos tener democracia y tuvimos muchos años de democracia. Tuvimos el partido de derecha, tuvimos el partido de centro que estuvieron al gobierno y cuando pasamos al partido de izquierda fue donde hubieron problemas y surge este golpe de Estado y nos volvemos a convertir en una dictadura. Eso quiere decir que se rompe la democracia. Les voy a compartir ahora un video, voy a dejar de compartir la guía, porque les voy a compartir un video que explica cómo fue el golpe de Estado en esa época. ¿Ya? Pongan mucha atención porque nos va a explicar detalles que después vamos a tener que contestar en la guía. ¿Ya? Así que pongan atención. Hola, bienvenidos. Somos Natalia Mora, Francisca Caro y Martina Brintro. Y el día de hoy les vamos a explicar todo sobre el golpe de Estado. Salvador Allende llega a la presidencia en el año 1970 por la vía de la democracia, apoyado por la UP, es decir, Unidad Popular, y se convierte así en el único socialista en alcanzar el poder por un camino distinto a las armas en América Latina. Durante su proclamación como presidente de la República, en Chile existía un intenso ambiente de polarización política. Es decir, el país estaba dividido entre izquierda y derecha, y había una parte de los ciudadanos que no compartía los ideales del partido de Allende. Dentro de la coalición de la UP existían los partidos ultras, sectores radicalizados de izquierda que incluso buscaban derrocar a Allende para lograr sus propios proyectos. Ahora pasemos a las causas. La primera de estas es el malestar social. Al principio, Allende alcanzó un éxito con sus reformas iniciales, pero luego se empezó a generar un malestar dentro de la sociedad, producto del déficit fiscal y un explosivo incremento de la inflación.
comenzaron a surgir diversos problemas, como los sueldos inflados, la poca generación de empleos, las exportaciones cayeron considerablemente, mientras que las importaciones crecían. Además de que Chile pedía demasiados préstamos, lo que también terminó en numerosas huelgas y cacerolazos por el desabastecimiento en los supermercados. Segunda causa, militares en el poder. Otra de las cosas que gatilló el golpe de Estado del 11 de septiembre fue la presencia de militares en el poder dentro de los años que gobernó Salvador Allende, ya que si se hubiese prohibido que los militares ocuparan cargos públicos de confianza, tal vez Augusto Pinochet Ugarte, quien fue nombrado ministro del Interior en el año 1973, reemplazando al general Carlos Prats González, nunca hubiese llegado a tomar el poder por la fuerza ni liderar el ataque. Como tercera causa tenemos el plebiscito, que fue convocado después de que se realizó el intento fallido del golpe de Estado, el llamado tancazo o tanquetazo, realizado el 29 de junio del año 1973. Este plebiscito tenía el fin de decidir cuál sería el futuro de Chile, lo que provocó la renuncia de altos cargos en el Ejército, la Marina y en la FACH, lo que aparte obligó a adelantar la fecha del golpe original, ya que las fuerzas de oposición al gobierno no contaban con este plan. Fueron todos estos hechos los que nos llevaron al famoso golpe militar del día 11 de septiembre del año 1973. Fue un ataque armado que terminó por derrocar el gobierno de Salvador Allende Gossens, organizado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y dirigido por el general Augusto Pinochet. En la madrugada, la Armada toma la ciudad de Valparaíso y con ella el Congreso, mientras que la Moneda está siendo bombardeada en Santiago. Mientras todo esto pasaba, muchos periodistas cubrieron el ataque y se interfirieron las señales de radio, filtrándose muchos mensajes de Allende y Pinochet. Todo el suceso terminando con el suicidio de Allende, con el famoso fusil que le regaló Fidel Castro. Por supuesto que todo lo dicho anteriormente trajo consecuencias. Posterior al golpe militar, se instauró una junta militar de gobierno, que asumió el poder del país y estaba conformada por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leit Guzmán, el comandante en jefe de la Armada, José Toribio Merino, y por el general director de Carabineros, César Mendoza Durán. El Poder Ejecutivo se llevó a cabo a través de decretos supremos y resoluciones con la firma del presidente de la Junta, Augusto Pinochet, y la del ministro del ramo. En 1981, el comandante en jefe del ejército dejó de integrar la Junta de Gobierno para pasar a ocupar el puesto de presidente de la República. Dentro de las iniciativas del régimen militar, tenemos la eliminación del registro electoral. En 1974, la DINA, o Dirección de Inteligencia Nacional, fue creada. Se implementó la política económica de los Chicago Boys, la Constitución del 1980, y en el mismo año se promulga la Ley de Municipalización de la Educación. La Junta Militar de Gobierno se mantuvo en sus funciones hasta el 11 de marzo del 1990. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero hayan entendido lo que fue el golpe de Estado del año 1973 en Chile. Ya, chicos. Bueno, aquí nos explicó lo más simple posible lo que fue el golpe de Estado, cuáles fueron las causas y algunas de sus consecuencias, ¿ya?
Por ejemplo, es súper importante saber que las consecuencias fue, por ejemplo, la supresión del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que se cierra el Congreso Nacional. Si ustedes se dieron cuenta, ya tuvieron una junta de gobierno, pero ¿quiénes conformaban esta junta de gobierno? Los militares. Los militares, muy bien. ¿Quiénes más? ¿Quién se acuerda quién más conformaba esta nueva junta de gobierno? No eran solo los militares, habían otras fuerzas armadas. ¿Qué otras fuerzas armadas habían? Los carabineros. Los carabineros. ¿Quiénes más? ¿Eran 4? ¿Cómo se llama la policía que anda en el mar? La Marina. La Marina. ¿Y los que andan en el aire? La Fuerza Armada. La Fuerza Aérea, la FACH. ¿Ya? Entonces, solamente Fuerzas Armadas conformaban esta junta de gobierno. Y es ahí cuando se convierte en una dictadura. Tan así que Augusto Pinochet, que era el que lideraba esta junta de gobierno, sale de la junta de gobierno y pasa a ser presidente. Y él instauró normas y reglas nuevas. De hecho, está la Constitución, que es lo que se pelea el día de hoy, ¿ya? Porque nosotros ahora el día domingo tenemos un plebiscito donde debemos ir a votar, así como antiguamente se votó por el sí y el no, debemos ir a votar si queremos o no queremos que esta Constitución cambie, ¿ya? Y esta Constitución hay muchos puntos que no nos favorece a todos, y la idea de que tengamos leyes que normen nuestro país es que nos favorezcan a todos. Y en este caso pasó ese tipo de cosas. Ya, por ejemplo, esta Constitución de 1980 habla, por ejemplo, que Pinochet va a seguir en el cargo de 1988 y un tiempo progresivo, o sea, hasta que él decida salir de este cargo. También que aparezcan senadores, que antes no existían. Se prohíben los partidos políticos de izquierda, o sea, ellos toman esto y piensan que la izquierda le hizo mal al país, entonces vienen y la eliminan. Entonces estaba prohibido en ese entonces ser socialista, querer que un mundo de igualdad, el poder expresarse, el opinar, todo esto era castigado en ese entonces. Por lo tanto, Pinochet instauró políticas donde había muchas cosas que ya no teníamos libre expresión, que ya no podíamos simplemente opinar qué era lo que queríamos. Por eso es que se llamaba una dictadura, donde él ordenaba y nosotros debíamos obedecer. Entonces, les voy a volver a compartir la guía para que vamos contestándola todos juntos. Entonces, acá tenemos las primeras preguntas. Dice, ¿cómo creen que los testimonios que vamos a leer a continuación pueden ayudarnos a construir el pasado de un país? ¿Cómo los testimonios de personas que vivieron en ese entonces, o sea, los testimonios, lo que las personas nos cuentan, cómo eso nos puede ayudar a construir el pasado de nuestro país? Porque nosotros no estuvimos. Y para saber qué ocurrió, hubo que escuchar la versión de muchas personas. Entonces, ¿cómo creen que eso nos puede ayudar a construir el pasado de nuestro país? Para saber qué ocurrió en esa época. María, ¿cómo crees que, por ejemplo, si nosotros sabemos que ocurrió una pelea en el patio y hubo mucha gente que la vio, ¿de qué nos sirve ir preguntándole a diferentes personas qué es lo que vieron? Para ver su punto de vista y ver su punto de vista y ver cómo cada quien toma la opinión o cómo lo toma. Muchas gracias, María, muy bien. Vamos viendo el distinto punto de vista, pero además, ya que nosotros no estuvimos, ¿para qué más nos puede servir eso? Para averiguar qué pasó. Muy bien, María. Muy bien, Yandri. Nos sirve para averiguar qué pasó y poder construir una escena de lo ocurrido sin que nosotros estuviéramos.
porque obviamente no todos ven lo mismo, no todos opinamos lo mismo, y al escuchar todas estas versiones nos ayuda a crear una versión imparcial. Porque nosotros en nuestra casa tenemos, las personas adultas tienen sus propios partidos políticos, o sea, sus propios pensamientos. Entonces de repente uno le puede preguntar a alguien que sea de izquierda y va a encontrar que lo que ocurrió en ese entonces no estuvo tan mal y va a defender su postura. Mientras que vamos a hablar con alguien que sea socialista, que sea comunista, que se habla mucho hoy en día de eso, y que va a encontrar que todo lo que ocurrió estuvo mal y que la izquierda tuvo la culpa de todo. Entonces, si escuchamos a todo el mundo, logramos tener una visión imparcial de lo que ocurrió en ese entonces. Así que por eso es súper importante conocer los testimonios, porque nos ayudan a saber realmente qué es lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué es importante recordar lo que pasó en ese entonces? ¿Qué me podría decir, Joaquín? Para poder tener más información. Para tener más información, sí, muy bien. ¿Qué más podría aportar algo? Joaquín, Cristian o Eduardo. Que nos puede traer más información para poder opinar de las cosas que han pasado, y tal vez que esas cosas tengan en común con una de las que están pasando ahora, algo así. Muy bien, Anto, súper bien. Nos ayuda a crearnos nuestra propia opinión, nuestro propio pensamiento, y poder decidir en algún momento. Entonces, por ejemplo, lo que yo les comentaba, yo no estuve en ese entonces del golpe de Estado, pero al leer, informarme, saber, me ayuda también a mí a entender muchas cosas y a forjar mi opinión respecto a lo que yo quiero. Entonces, por eso es importante saber y recordar qué fue lo que ocurrió hace tiempo atrás. Entonces, es lo mismo, nosotros defendemos nuestra democracia porque sabemos que hubo una independencia, donde gente luchó y murió para lograr que fuéramos independientes y tener democracia. Por eso es que hoy en día también se defiende eso mucho. Entonces, eso nos sirve sabiendo la historia, sabiendo lo que ocurre en nuestro pasado. Ahora, ¿creen que lo que pasa en un solo día es importante? Porque ahí pasa algo en un solo día. El 18 de septiembre de 1973 ocurre este golpe de Estado. ¿Es importante lo que ocurrió solo ese día o lo que ocurrió a lo largo de todo el régimen militar? Todo lo que ocurrió a lo largo del régimen militar. Muy bien, todo lo que ocurrió, porque claro, es un hecho histórico que ocurre un día, y fue el 11 de septiembre, disculpe, dije 18, el 11 de septiembre. Es súper importante porque ese día se bombardeó la moneda, ahí explicaban que las fuerzas de la Marina se tomaron el Congreso Nacional, que está allá en Valparaíso. Claro que es importante lo que ocurre en un solo día, pero más importante es todo lo que ocurrió después de ese golpe de Estado, donde las Fuerzas Armadas toman el poder y fueron años de dictadura. Así que por eso es importante lo que ocurre en un puro día, pero también lo que ocurrió a lo largo de todo este tiempo. Vamos avanzando. Entonces, acá por ejemplo vamos a ir observando. Voy a checar un poquitito más para que puedan ver la imagen completa. María, ¿me puedes leer lo que dice recurso número 1? Sí. Por favor. Ya. Uno de los hechos más simbólicos en la historia de Chile es el bombardeo del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Por qué creen que es tan simbólico e importante este bombardeo a la moneda? ¿A quién se le ocurre por qué puede ser tan importante? Hizo cambiar el país. Porque eso hizo cambiar al país, muy bien. Ahí con esto las Fuerzas Armadas demostraron que no les interesaba la democracia y que ellos iban a tomar el país sí o sí. Fue una forma de demostrar su poder con las armas. Por lo tanto, ahí ustedes están viendo, así quedó la moneda en ese entonces.
Ya, y si se dan cuenta, hay mucha gente mirando. Vamos a ver si bajo más la imagen, ahí está. Ahí se ve completa. Hay mucha gente mirando abajo y se ve totalmente destruida, se ven escombros en el suelo, ¿ya? Y tenemos el recurso número 2. Yandri, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Qué es el testimonio de Patricia Verdugo? Vivíamos a pocas cuadras de la casa del presidente Allende en la comuna de Las Condes. Por eso era tan fabril la actividad de los soldados en el barrio. Salí al jardín cuando escuché que venían los aviones. Tenían a mi hijo Felipe en brazos. Cuando comenzó el ataque contra la casa presidencial, fue aterrador. Ver los misiles salir disparando en diagonal desde los aviones fue una visión que me estremeció. Muchas gracias. Aquí hay una persona que cuenta que ella estaba en su casa tranquilamente y siente los aviones y ve salir los misiles de los aviones para atacar la casa presidencial. Entonces ella cuenta que fue algo estremecedor, o sea, algo que le causó mucho miedo, que la estremeció completamente. Ver en el fondo una guerra cuando, gracias a Dios, nosotros no habíamos visto ninguna guerra acá. Nosotros no nos había tocado en Santiago ver tanques y peleando aviones de un país con otro. En este caso, un golpe de Estado es cuando el país pelea contra su mismo país. Entonces, esto, aquí cuenta ella que fue un día bastante complicado. Vamos ahora a seguir avanzando. Aquí está el otro lado de la moneda que también se ve y aquí tenemos otros recursos. Patricio, ¿me puedes leer el recurso número 3, que es testimonio de Lelia Pérez, por favor? Al día siguiente fui detenida junto a 10 compañeros de clase y enviada al Castillo Chile, Estadio de Chile, donde permanecí 5 días siendo torturada. Todo eso mientras hacía preguntas que no entendía. Muchas gracias, Patricio. Aquí habla algo súper importante. Ella cuenta que fue detenida y la llevaron al Estadio Nacional, que se llama ahora, y estuvo ahí 5 días y la torturaban y le hacían preguntas para saber si sabía algo sobre este Partido Socialista, pero ella de verdad es que no entendía nada, no sabía nada. Ya, luego tenemos Joaquín, si nos puedes leer el testimonio 4, por favor, de José Montero. Bueno, no lo distingo muy bien, pero... A ver, espérame, lo puedo agrandar, así que déjame... ¿Ahí sí? Sí. Ya. Hubo personas que celebraban el golpe poniendo banderas de Chile en las ventanas. Yo destapé una botella de champán, ¿de qué? Champán, no sé qué. Sí. Bueno, de champán. Otras personas cantaban el himno nacional, otras no entendían nada y otras, por supuesto, estaban espantadas. Muy bien. Ahí habla que una de las causas del golpe de Estado es porque la gente no estaba conforme. No se recuerdan, yo les contaba que la clase anterior, que cuando tomó el poder Salvador Allende quería que todos ganaran lo mismo, redujo también los sueldos de las personas que ganaban mucho dinero en nuestro país. Y eso hizo que estas personas estuvieran disgustadas y tenían también poder sobre lo que se importaba, o sea, sobre las cosas que se traían al país. Y esto provocó un desabastecimiento. Entonces, como mucha gente no estaba conforme con lo que estaba ocurriendo en este país, estaba feliz de que los militares le quitaran el poder al Salvador Allende porque sentían que estaba destruyendo el país. Entonces, así como hubo gente que lo pasó mal, hubo gente que lo pasó bien y estaba feliz.
Entonces, por eso es que hay distintas posturas frente a lo que ocurrió en ese momento. Por eso es importante escuchar todos los testimonios. Y ahora vienen las preguntas, ¿ya? Basándose en la fotografía del recurso 1, ya deben imaginar que son una de las personas que están mirando la moneda. ¿Cuál sería su reacción y cómo describirías lo que ven? Si se recuerdan aquí, veíamos, imagínense que ustedes son una de esas personas que está ahí mirando. Por ejemplo, Antonella. Imagínate que tú eres una de estas personas que está mirando ahí lo que ocurrió en la moneda. La pregunta es, ¿cómo hubieses reaccionado tú y cómo describirías lo que estás viendo en ese momento? Yo hubiera reaccionado así como impactada por lo que está viendo, porque son muchos escombros y aparte como si yo lo hubiera visto como estaba antes, obviamente quedaría como asombrada. ¿Ya? ¿Y cómo describirías todo eso? Así que si tuvieras que contarle a alguien que viste esto. Le contaría así que había mucha gente, aparte de eso, muchas personas estaban asustadas y se veía todo muy distinto porque todo estaba hecho pedazos, algunas cosas estaban quemadas por lo que veo. Y eso. Muchas gracias, Antonella. Exactamente, o sea, todos tenemos una diferente reacción, pero al ver algo quemado, destruido, y lo mismo que ustedes ven la moneda ahora, y después la vieran así como aparece en esta imagen, sería algo sorprendente, ¿ya? Y también causaría miedo lo que dice la Antonella, porque si nuestras propias Fuerzas Armadas fueron capaces de hacer algo así, ¿de qué serían capaces de hacerle a nuestro país o algo más cercano? ¿Cierto? Entonces, cuando lo vivimos en carne propia, es diferente. Entonces, en la A deben escribir eso. ¿Cómo hubiesen reaccionado ustedes? ¿Y cómo describirían las imágenes que aparecen ahí? ¿Ya? Recuerden que todas estas imágenes que estamos trabajando también están en su libro de historia. ¿Ya? Así que no se olviden de eso. Esa es la respuesta de la A. La respuesta de la B. ¿Cuál de los testimonios de los recursos 2, 3 y 4 te impactó más y por qué? Joaquín. Joaquín, ¿estás? Ya. Joaquín, mira, escuchamos el testimonio de la señora que estaba en su patio y vio cómo lanzaban los misiles. Escuchamos el testimonio de la persona que se la llevaron al estadio y la torturaron para sacarle información. Y tenemos el testimonio de la persona que está celebrando, tomando champán por lo que ocurrió. ¿Cuál de esos tres testimonios para ti es más impactante? El de la persona que secuestraron para sacarle la información. Muy bien. ¿Y por qué te impacta más ese testimonio? Porque secuestraron a una persona solamente para sacarle información sobre una cosa y no creo que está muy bien secuestrar a alguien para eso. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Bueno, ustedes deben hacer lo mismo en la B. Cada uno obviamente le va a sorprender otro testimonio, quizá el mismo que al Joaquín, y escribir por qué le sorprende. Obviamente Joaquín aquí fue súper empático porque le sorprende el testimonio de una persona que fue torturada. Y sabemos que torturar le podrían, no sé, le quebran un dedo, cosas terribles, lo mismo que vemos en las películas. Le quebran los brazos, dicen que. ¿Cómo? Dicen que lo amarran y le empiezan a pegar en la guata. Hay distintos tipos de tortura y una de esas es... le empiezan a pegar latigazos en la espalda como le hicieron a Jesús. Exactamente. Y así hay un sinfín de cosas de tortura. Entonces, ya, pero lo que le pasó eso de Jesús lo hicieron con pelotitas de acero al final de la cuestión. Hoy sí. Bueno, en esto es lo mismo. Uno rescata información de las personas que fueron estando, de los testimonios, y así se fue construyendo en realidad toda nuestra historia a través de testimonios y de gente que estuvo en esa época. Y de violencia también. Y todo eso se fue juntando y también a través de violencia, desgraciadamente, se fue forjando toda la historia.
¿Hay alguien que le haya llamado la atención? ¿Otro testimonio que no sea este de tortura? ¿Alguno de los otros dos? Yo. Ya, Andri, cuéntame, ¿qué testimonio a ti te llamó la atención? ¿Cuál te impactó más? El 2. El 2, el de la persona que estaba en su casa y vio los misiles. ¿Por qué te impactó más ese testimonio? Porque qué pasaría si le hubiesen caído a ella? Exactamente, el miedo que eso debe haber generado en ese entonces. Muy bien, Yandri. El miedo que debe haber generado en ese entonces, ver misiles sobre tu cabeza pasando y que podría haber ocurrido y caer donde tú estás. Y estás con tu bebé. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deben contestar en la B, dependiendo de cada uno. A mí fue el testimonio 4. ¿Por qué te impacta el 4, Dante? Porque, ¿por qué celebran si pudo haber gente herida también? Muy bien, Dante. Eso quiere decir que estas personas que celebraban no eran empáticas, porque yo puedo estar no de acuerdo con un gobierno, pero no por eso voy a querer que les ocurra algo malo, ¿cierto? Entonces, dentro de la moneda obviamente había gente, estaba, bueno, el mismo presidente en ese entonces, que no se quiso ir de ahí de la moneda. Entonces, también ser empático con las personas a las cuales están pasándolo mal, ¿cierto? El no estar de acuerdo no significa que yo quiera causarle daño a la otra persona. Muy bien, Dante. Y después dice, si vivieras un episodio igual de fuerte que el bombardeo de la moneda, ¿le darías tu testimonio a una persona que te lo pida? ¿Y por qué? Sí. Pipi. ¿Sí? ¿Por qué les darían su testimonio? Por ejemplo, si vieran un accidente y pasara un reportero y les preguntara qué fue lo que ocurrió, ¿ustedes le darían esa información? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué se la darían? Yandri, por ejemplo, cuéntame tú primero. Porque él se merece saber la información que pasó. Muy bien. Cristian, ¿y tú? Yo se la daría porque es un reportero y le ayuda en su trabajo. Muy bien. Bueno, contribuimos al trabajo de la persona y también ayudamos que los que no estaban ahí se enteren de lo que ocurrió, ¿cierto? Y ahora la última. ¿Consideras que los testimonios son documentos fiables para estudiar el pasado? O sea, quiere decir, ¿nos podríamos quedar solo con un testimonio? No. No, ¿cierto? ¿Y por qué no nos podemos quedar solo con uno? Porque esa persona puede estar mintiendo sobre el testimonio. Puede tener diferentes puntos y puede confundir a una persona. Hay que asegurar que sean igual y que sean de un buen punto de vista. Muy bien, eso quiere decir que nos podemos confiar de los testimonios, pero de varios a la vez para construir una historia. No podemos confiar que uno solo es confiable, ¿cierto? Sino que todos juntos podemos conformar este testimonio para lograr una verdad, ¿cierto? Vamos viendo en qué son en común para poder saber la verdad de lo ocurrido, ¿cierto? Ya, chicos, entonces, ¿alguna duda o consulta sobre todo esto que trabajamos? No, Pi. ¿Entienden un poco más lo que fue el golpe de Estado? Sí. ¿Y todas las cosas que ocurrieron en ese entonces? Sí. Ya, la próxima clase vamos a trabajar qué medidas se implementaron en este golpe de Estado y lo que fue ocurriendo, que fueron las violaciones de los derechos humanos, todas las cosas que ocurrieron en este tiempo de régimen militar. Ya no nos vamos a basar solamente en lo que ocurrió ese día, que fue el 11 de septiembre, que es lo que vimos ahora. Ahora vamos a ver lo que fue el régimen militar, lo que ocurrieron esos años que estuvieron al poder los militares. Vale. ¿Ya? Vale. Ya, chicos. Entonces, recuerden anotar sus respuestas en la guía, enviarme una foto ya para lo que trabajaron. Yo ya se lo mandé. Maravilloso. Yo ya se lo mandé, tía. Ya lo hice, tía. Yo le mando la foto después de que termine la clase. Maravilloso, no se olviden de eso, ¿ya? Yo recién se lo mandé. Entonces, bye bye, tía. Bueno, cuídense mucho. Un beso Chao, grande. profe. Que estén bien. Chao. Adiós. Hasta mañana. Hasta Nos vemos en la la próxima.